Y bienvenidos a todos. Desde la Fraternidad de Iglesias Evangélicas de esta ciudad os damos la bienvenida a todos, a los miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan y, como no, a los miembros de la Alianza Evangélica Española, que este año han tenido a bien organizar IDEA 2024 en nuestra ciudad. La verdad es que estamos muy agradecidos, le damos a todos la bienvenida y vamos a iniciar este acto con la intervención del presidente de la Alianza Evangélica Española, don Marcos Zapata, al cual le doy paso a continuación. Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en Jerez. Le comentaba a algunas personas que estábamos hablando que es la primera vez que estoy en Jerez y me encantó. Llamaba a mi esposa y le decía, tenemos que venir por acá. Así que habéis ganado 2 personas más. Habéis ganado. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Reitero la gratitud a los concejales, a los que sois no solo de partidos políticos como Vox y el PSOE que están con nosotros, sino a Jessica Andreina, que es la delegada de Inclusión Social y Dependencia, Mayores y Familia, y a Carmen Pita, también, que es delegada de Participación Ciudadana y Juventud. Muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a las autoridades y las personas que nos habéis cedido este espacio que es incomparable. ¿Incomparable para qué? La Alianza Evangélica Española es una entidad, un organismo que llevamos 150 años de historia. De hecho, es la entidad protestante, junto con la sociedad evangélica, la sociedad bíblica más antigua de España, y tenemos una trayectoria de participación, o digamos de tener una voz, la voz del Evangelio, o la voz de los evangélicos, de los llamados protestantes, en España y también en Europa. En los tiempos que corren, tiempos de cambios sociales muy convulsos y repentinos, nosotros hemos entendido que teníamos que generar un espacio llamado IDEA. ¿Por qué IDEA? Para generar ideas. Ideas donde podamos hacer mesas o espacios de encuentro de personas que piensan y tienen ideas diferentes. Pero no por el hecho de que sean diferentes, no significa que no podamos llegar a acuerdos y no podamos llegar a puntos de confluencia para el bien común. Y ese es el marco de esta mesa redonda que hoy nos reúne y hoy nos convoca a todos nosotros. El pensamiento protestante, ya desde hace 500 años, desde la Reforma Protestante, dio un giro, dio un vuelco a la sociedad, tanto a nivel económico, como a nivel social, como a nivel político en Europa. Eso cambió muchísimos parámetros. Esos principios de la Reforma Protestante, basados en la Biblia, siguen vigentes hoy en día y creemos que para nuestra España, para nuestra tierra, es necesario reactivarlos o actualizarlos, escuchando también las voces de personas que, como decía antes, son diferentes. Y diferente en España a veces significa, si es distinto, significa malo. Para nosotros no. Diferente puede ser enriquecedor. Alguien que nos enriquece, alguien que aporta con su visión a lo que nosotros entendemos que debe ser la prosperidad, la salud y el bien de nuestra nación. Así que en este contexto, como decía antes, doy la gratitud a las autoridades por recibirnos en este lugar y espero que esta mesa redonda que hoy nos convoca, pues que va a hablar sobre las libertades, no sea algo soso, insulso, sino que los ponentes que tenemos nos van a ayudar a ello. Por eso quiero presentar al moderador, a Joel Foster. Joel Foster es director de un periódico europeo que tiene una influencia muy fuerte a nivel europeo, también en Estados Unidos, Evangelical Focus. Y así que, Joel, por favor, subís a la mesa y nos presentas a los ponentes y damos la bienvenida con un aplauso a los ponentes que nos estarán con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí en Jerez. En mi caso vengo de Valencia, soy miembro de la Alianza Evangélica y, como decía Marcos, periodista de Evangelical Focus. Y lo que nos convoca aquí esta tarde, el tema es cómo las ideologías construyen libertades. Y quizá habéis pensado en este título y pensáis cómo construyen libertades o cómo las restringen las libertades o cómo las afectan. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde con nuestros invitados. Es un acto que queremos que sea para la ciudad, para todos
ustedes, también para los que vienen de otras partes de España para participar en este encuentro de idea, como decía Marcos, de este fin de semana hasta el domingo, venidos de diferentes partes de España. Fijaos algunos de los temas que hemos tratado en estas mesas redondas en años anteriores. Por ejemplo, en Bilbao estuvimos hablando sobre las vías para la reconciliación social. En Palma de Mallorca hablábamos de identidad y convivencia con el diferente, con el inmigrante. En Valladolid hablábamos de trabajar para el bienestar de la ciudad. El año pasado estábamos en Córdoba y el tema era respuestas ante la policrisis, la cúmulo de crisis que se dan en nuestra sociedad y cómo responder a ello. Así que buscamos una conversación que sea abierta, que sea honesta, que podamos hablar con libertad desde nuestros puntos de vista cada uno de los invitados. Y voy a presentar yo a los ponentes que van a estar participando en esta tarde. Tenemos con nosotros a Manuel Jesús Rodríguez Puerto, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cádiz. Muy bienvenido. Tenemos a Ana Erika Ramos Campos, concejala del Ayuntamiento de Jerez por el Grupo Municipal del PSOE de Andalucía. Fue delegada de Juventud, Igualdad y Vivienda y es licenciada en Comunicación Social en Bolivia. Y tenemos también con nosotros a Jesús Manuel Suárez, desde Galicia, desde Ourense. Él es médico, político y es el secretario general de la Alianza Evangélica Española. Así que vamos directo a la conversación. Lo que vamos a tener es 10 minutos de participación de cada uno de ellos para exponer su punto de vista sobre cómo las ideologías influyen en las libertades de la sociedad, y después tendremos un tiempo de tertulia, 5 minutos más cada uno, y también habrá la oportunidad de participar desde el público. Tendremos la oportunidad al final de hacer preguntas, de hacer aportaciones, dirigirse a alguno de ellos específicamente con alguna cuestión, así que pueden estar tomando nota si quieren y pensando qué es lo que les gustaría preguntar al final de este acto. Pues comenzamos con... ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Comenzamos con Manuel Jesús Rodríguez Puerto, profesor de Filosofía, tiene 10 minutos para compartir. Pues muchas gracias. ¿Se oye bien, no? Sí. Bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en esta mesa redonda de un tema tan complejo, tan interesante y en cierto modo preocupante por lo que ahora voy a comentar. Porque desde el punto de vista del derecho, porque efectivamente mi ocupación profesional es la reflexión acerca del derecho, en la cultura occidental, estamos ante una situación que yo diría un tanto paradójica respecto a la protección de los derechos de las personas. Por un lado tenemos, desde un punto de vista normativo, de textos normativos, tenemos un elevado nivel de protección de esos derechos que se consideran inherentes a la persona, derechos fundamentales o derechos humanos. Tenemos la protección de los llamados derechos fundamentales en nuestra Constitución. Tenemos la protección de los derechos fundamentales en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el ámbito de esa institución que es la Unión Europea. Tenemos la protección de los derechos humanos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos dentro del Consejo de Europa. Tenemos tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que conforman lo que se denomina el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tratados más específicos de protección de los derechos del niño, tratados sobre las personas con discapacidad. Por tanto, hay no solo una preocupación, sino una plasmación jurídica y con la protección que eso supone, aunque en el ámbito internacional, por desgracia, como sabemos, los derechos humanos se ven lesionados y a veces es difícil ponerlos en práctica, pero existe, como digo, una amplia normativización, perdón por la palabra, es decir, regulación en leyes, en constituciones, en tratados internacionales de estos derechos. Sin embargo, el problema, y por eso hablaba de una situación inquietante, el problema es que en el plano de la justificación, en el plano de la fundamentación, nos encontramos con que en el ámbito filosófico, en el ámbito de la reflexión acerca de esta cuestión, pues las corrientes filosóficas mayoritarias parecen afirmar que no es posible fundamentar y no es posible justificar.
Se afirma que no existe la verdad, no es posible conocer objetivamente. Si leemos textos de filósofos, pues conceptos como la dignidad, la persona, la naturaleza humana se consideran conceptos superados y realmente no existe ninguna posibilidad de hacer afirmaciones objetivas, es decir, racionalmente fundadas acerca de estas cuestiones. Cuando se estaba discutiendo acerca de la Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los participantes en la discusión dijo, bueno, todos estamos de acuerdo en que tenemos que defender estos derechos, pero a condición de que no nos pregunten por qué. Bueno, si entramos en la cuestión del fundamento, ahí nos vamos a pelear. Entonces es mejor que no nos peleemos y nos preocupemos por defendernos. Esto tiene su parte de razón. Es más importante poner en práctica los derechos, la protección de esas exigencias que emanan del propio ser personal, la protección de la dignidad, la protección de la libertad, la protección de la igualdad, de la libertad de pensamiento, de la libertad ideológica, de la libertad religiosa, etc. Primero tendremos que preocuparnos de que efectivamente sean derechos que puedan ejercerse, efectivamente. Luego, que nos preocupemos por disquisiciones filosóficas, eso son cosas de estas personas que están en la universidad leyendo libros extraños y hablando entre sí, eso no tiene tanta importancia. Tal vez, pero difícilmente podemos pelear por algo que no podemos justificar, por algo que realmente no podemos entender. Realmente puede ser eficaz la puesta en práctica de los derechos humanos si no tenemos claro y no sabemos realmente qué implica la dignidad de la persona o en qué consiste ser persona. Pues probablemente es difícil. Pensemos en la democracia. La democracia, asunto íntimamente unido a los derechos, podemos explicarla y justificarla precisamente en que, bueno, dado que no existe una verdad absoluta, válida para todos, que todos podamos aceptar, sino que cada uno tiene sus visiones acerca de cómo tiene que ser la organización política, cómo hay que organizar el plan de vida, cómo hay que organizar la sociedad, pues lo mejor es que todos nos pongamos de acuerdo. Digamos a un acuerdo porque cada uno tiene sus propias opiniones, discutamos y al final llegamos a una conclusión, a un consenso. Al ser esta situación distinta a la que encontramos, por ejemplo, en la física, pues la teoría de la relatividad de Einstein está bien demostrada en una serie de lenguaje matemático y finalmente pues, se puede comprobar mediante experimentos controlados que lo que propone esa teoría responde a la realidad. O no es una cuestión de lo que opinemos, aunque habría mucho que hablar acerca del papel del consenso y lo opinable en el ámbito de la ciencia, no voy a entrar en esa cuestión, pero parece que hay una demostración matemática, una comprobación empírica y ahí hay una verdad. Claro, en el ámbito de la política parece que no encontramos una situación así. O sea, no es cuestión de encontrar un técnico que de pronto descubra la verdad absoluta y la plasme de una forma absolutamente automática en las cuestiones concretas. Entonces, bueno, tendremos que llegar a un acuerdo entre las opiniones que cada uno de nosotros tiene. Parece que la justificación de la democracia está vinculada a la inexistencia de la verdad. Si existiera, como digo, una verdad absoluta, entonces no tendríamos nada que discutir, sino simplemente exponerla y aplicarla. Pero ¿realmente podemos justificar la democracia en la inexistencia de la verdad? Porque si así fuera, ¿dónde está la justificación que nos permita preferir la democracia, la tiranía o la dictadura? Al fin y al cabo son opiniones. Y todo depende de quién tenga más fuerza para imponerla. Esto es lo que encontramos en la discusión de Platón en la República. Platón no era demócrata. Era demócrata porque él identifica la democracia con la inexistencia de la verdad y bueno, la imposición de las ideas dominantes, en este caso del grupo. Pero lo que estoy exponiendo, la idea de que si no existe la verdad, la política al fin y al cabo es la imposición del más fuerte, es lo que opina el sofista Trasímaco en Platón, y es la tesis que critica Platón. Porque en realidad no podemos defender la democracia si afirmamos que la verdad no existe. Porque entonces, tan falsa o verdadera es la democracia como la tiranía.
En realidad, la democracia implica una verdad inicial, y es que todos los seres humanos, todos los sujetos, tienen una dignidad que implica que, entre otras cosas, tienen derecho, es decir, deben tener la posibilidad jurídicamente reconocida de participar en las decisiones de aquellos asuntos que les afectan. Precisamente, como no hay una verdad absoluta o abarcante que podamos conocer en el ámbito público de las cuestiones que nos afectan, como si fuera un axioma matemático, precisamente por eso tenemos que discutir acerca de estas cuestiones. Y en esa discusión y en ese razonamiento surge una solución al problema. Pero precisamente porque todos tenemos la dignidad propia de un ser humano, todos podemos exigir participar en aquello que nos va a afectar. En consecuencia, la democracia requiere no solamente que gobierne la opinión mayoritaria, sino que requiere que esa opinión surja de un proceso de discusión que reconozca que todos tienen igual derecho a participar, que reconozca el derecho de las minorías, que reconozca que existen unos ciertos derechos que no se pueden vulnerar, aunque lo diga la mayoría. Y eso es una verdad, basada en la dignidad de la persona. Y si no reconocemos esa verdad, no podemos justificar la democracia. Y, por tanto, no podemos justificar la protección de esos derechos que forman parte también de la democracia. En consecuencia, protección de los derechos no es posible si no reconocemos cierta idea de verdad. ¿Que cada uno de nosotros tiene una opinión sobre cómo organizar la vida, cómo organizar la sociedad? Sí. ¿Que no siempre o raras veces vamos a estar de acuerdo? Sí. Y por eso necesitamos discutir. Pero eso no significa que no podamos dar razones acerca de las cuestiones que nos afectan y que esas razones no tengan cierta base. Pensemos que el escepticismo radical se autorrefuta. Si yo digo que no existe la verdad, yo estoy pretendiendo que mi afirmación sea cierta. Pero si mi afirmación es cierta, la verdad existe. Con lo cual entro en una paradoja lógica en la cual ya expusieron los griegos hace 2500. Casi no hay ninguna idea filosófica nueva, o yo diría que no hay ninguna. Desde los griegos hemos cambiado, hemos jugado, hemos inventado algunas jugadas, pero el juego lo inventaron ellos. El escepticismo radical se autorrefuta. Si yo digo que no existe la verdad, estoy reconociendo que por lo menos esa negación es una verdad. Es decir, el ser humano tiene una capacidad de argumentación, de razonamiento, que implica que podemos discutir, podemos usar nuestra razón y, por tanto, podemos descubrir algunas verdades modestas. Pero por lo menos esas verdades modestas nos pueden permitir discutir, argumentar, reconocernos como seres merecedores de respeto y sustituir el uso de la fuerza por el diálogo, por la discusión y, en última instancia, también por el derecho. Muchísimas gracias por su atención. Pues pasamos a Erika para 10 minutos también. Muchas gracias. Como se nota que es profesor, ¿verdad? Nos ha dejado ahí unos marcos interesantísimos de analizar y luego incluso de dialogar. Bueno, yo quiero empezar primero saludándole. Muchísimas gracias a la organización por haber pensado en mí para esta ponencia, especialmente a Antonio Bonilla, que me llamó un día y me invitó, y como le tengo cariño, porque nos conocemos desde hace 10 años, más de 10 años, en la zona sur de Jerez, mi primer impulso fue decirle sí. Luego, cuando me senté a preparar el tema, digo, ay mamá, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Sobre todo porque habiendo ya desde el principio mi corazón, al pertenecer a un origen diferente a la ciudad que me acoge, pues he tenido la oportunidad de ser traspasada por una interseccionalidad que es la migración. Vivir en dos culturas, en dos sistemas ideológicos, sistemas políticos diferentes, sistema democrático diferente, pues te hace de alguna manera replantearte muchas cuestiones que tenía incorporadas como verdades, ¿no? Utilizando
el símil aquí del profesor, ¿no? Me acuerdo que un profesor catedrático argentino decía, jugando con las palabras, lo único absoluto es que todo es relativo. Pues hay una verdad, que todo es relativo. Disimulando, pues, que hay paradojas muchas veces en afirmaciones que desarrollamos, ¿vale? ¿Cómo se construyen libertades desde las ideologías? Tema complejo, él lo ha dicho, preocupante y paradójico. Palabras que te hacen pensar, porque ya, por ejemplo, Teócrito decía, 3 siglos antes de Cristo, los hombres libres tienen ideas. Recordad que en esa época feminismo poco. Los hombres eran la humanidad. Los hombres libres tienen ideas. Los hombres sumisos, ideologías. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Creo que tiene algo de verdad, pero creo que no tiene toda la verdad. Y lo voy a intentar estructurar. ¿Por qué? Porque la sociedad se vertebra desde un punto de vista filosófico, político, ético, en base a un conjunto de ideas que un grupo de personas comparten en un espacio común. Y hacer partícipe de ese espacio a quienes coinciden en ese marco ideológico. Y por eso se crean las ideologías. La sociedad ha ido estructurándose en una serie de ideologías donde se enmarcan 2 bloques importantes, cada vez más polarizados en nuestra cultura. Ya no solamente hablo de Europa, sino incluso en Latinoamérica, ¿no? La polarización de las ideologías enfrentadas, como si la libertad, por ejemplo, y la igualdad fueran cosas antónimas o distantes. Porque ustedes creen que puede haber libertad si hay desigualdad. Yo creo que no. Yo creo que no. Y algunos abanderan esa palabra, libertad. Creo, en mi opinión, que debemos trabajar en ese sistema que tenemos, ideológico, de coexistencia, en un sistema democrático como el que goza España, aunque lo queramos comparar con algunos países de Latinoamérica, que no tienen nada que ver el sistema democrático español. Y creo que tenemos que ser muy respetuosos en ello, respetuosas. Entonces, hay bloques diferenciados, enfrentados, y estos incluso vertebrados por el cuarto poder, que son los medios de difusión, que son los que ponen en la mesa los temas de los que nos quieren de alguna manera distraer de los verdaderos problemas, de los problemas que a diario tenemos las personas, pero que estamos entretenidas en unos sistemas ideológicos a los que cada vez se nos hace más complejo hablar, porque parece que si eres de un sector ideológico no puedes ser o tener cosas en común con otro sector ideológico. ¿Y de qué sectores ideológicos hablamos? Pues en la danza de las ideologías está los liberales, la socialdemocracia. Ahí se pueden encajar donde se colocan las personas con ideologías conservadoras que defienden la tradición. Ahí también están en otros bloques los llamados progresistas, los que defienden la igualdad pero no en contra de la libertad y viceversa. Otra cosa ya son los extremos, que están ganando cada vez terreno, y eso sí que, en mi opinión, es preocupante. Tanto de los denominados de izquierda como de los denominados de derecha. Cuando hablamos de libertades o de construir libertades, porque una persona, por ejemplo, dedicada a la política, osó utilizar la palabra libertad acompañada del siguiente ejemplo: es recorrer las calles de Madrid, tomarse una cañita y no encontrarse con el ex. Y hay gente que aplaude esa expresión y le dice ole, ¿no? Cuando cuidado de confundir los términos. La libertad es una conquista que nos ha costado como sociedad muchísimo.
No podemos dejar de reflexionar en que un 1% de la población, escuchad esto muy atentamente, un 1% de la población tiene el 50% de la riqueza. Ahí hay algo que está descompensado. El respeto, en mi opinión, es el instrumento del diálogo. Él habló de la importancia de debatir las ideas, pero en mi opinión tiene que estar siempre sellado por el respeto, que es la capacidad de escuchar, de buscar entender, para luego poder ser entendido o entendido. Buscar puntos de encuentro, puntos en común, porque como sociedad estamos obligados a convivir. Ahora hay como 3 temas de relación entre la humanidad. La coexistencia está en el medio, que es como decía la película del Rey León, vive y te dejo vivir. No está mal, pero no es lo ideal. Lo ideal es la convivencia, que es tener esa capacidad de encontrar puntos en común. Lo que me preocupa a mí es que este sistema ideológico, de ideas, de creencias, de valores, al estar polarizándose en nuestra sociedad, nos está llevando a una cierta hostilidad. No sé si lo podéis oler en el ambiente. Hay temas que ya dicen en las casas, de esto no hablamos, porque queremos los seres humanos siempre tener la verdad, ¿no? Y convencer a la otra persona. Yo, como trabajo en el mundo de las migraciones, mis compañeras y compañeros de trabajo me dicen que de ese tema, por ejemplo, no hablamos, de las migraciones, cuando hay otros temas, creo que es importante. El otro día hicieron una encuesta y decían la amnistía, ¿no? ¿Dónde, en el nivel de ranking de preocupación de la sociedad española, dónde está? Creo que era el 31. Y sin embargo parece que es el primero, ¿no? Despertamos con amnistía, almorzamos con amnistía y cenamos con amnistía. Entonces también es importante que entendamos el rol de los medios de comunicación, de las redes sociales en este momento actual que vivimos. Y voy a terminar con una palabra que ha utilizado el profesor, que es la democracia. Recordad que la idea política viene de la antigua Grecia. Los partidos políticos tienen aproximadamente 200 años, entonces tenemos todavía mucho camino por recorrer en ese sistema político. Y voy a terminar con la definición de la Real Academia Española, que dice que el poder político de y para el pueblo consiste en que haya una democracia, que es una forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad. Lo pone en la misma ponderación, la libertad y la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley. ¿Cómo hacerlo? Ya es responsabilidad de quienes tienen el poder de actuar y de transformar. ¿Nosotros qué poder tenemos como ciudadanía? En nuestro campo de acción, yo soy libre en cómo me relaciono como sociedad, con mi vecino, con mi vecina, y qué valores o qué creencias, en este caso que la fraternidad evangélica nos invita, pues me hacen que esos valores me ayuden a ser una mejor persona, porque no se trata de buenos y malos. En las ideologías hay personas con mayor presencia en lo que se concepta como humanidad, entonces hay buenos y malos en todos los espacios, y esa creo que es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Erika. Y por último tenemos esta primera intervención de Manuel Suárez. Me ha encantado. Tengo 2 problemas. Una, no sé si tendremos debate, porque hay mucho cuerpo de consensos y a mí me encanta debatir. La otra es que me has matado. Eso de que los que no piensan tenemos ideología. Eso es Teócrito, no a la Erika. Sí, me has liquidado. Bien, y me ha encantado el marco que nos ha puesto Manuel, muy importante, que además da pie a justificar lo que voy a decir. Si examinamos la historia política de Occidente, salta inmediatamente a la vista
que los países que más precozmente desarrollaron las libertades fueron naciones como los Países Bajos, Estados Unidos, Escocia, Inglaterra, Suiza. Y todos ellos lo hicieron desde la cosmovisión puritana calvinista. ¿Se han preguntado por qué? Y les animo a hacerse otra pregunta. Las libertades en Occidente se han alcanzado apoyándose en la cosmovisión religiosa. En el caso de España, Francia e Italia, no, sin duda. Pero en las sociedades protestantes antes citadas, las libertades políticas se construyeron leyendo la Biblia y siguiendo sus criterios. Es posible que esto les sorprenda, pero si es así, es porque en nuestra sociedad hay un déficit de conocimiento del protestantismo y su incidencia en la historia política de Europa y América. Las principales iniciativas de libertades en los países protestantes han surgido del entorno de la fe. La propia independencia de los Países Bajos, de Suiza, de Estados Unidos, se fundamentó en ella. La limitación de los poderes de la monarquía por parte del Parlamento lo conquistaron los puritanos desde principios bíblicos. La abolición de la esclavitud surgió en un entorno de fuerte fundamento espiritual del grupo de Clapham de Wilberforce. Las primeras iniciativas de los derechos laborales, sindicales, las trade unions, surgieron en el movimiento protestante metodista. Y las primeras reuniones de las mujeres sufragistas se realizaron en una iglesia protestante. No podemos comprender el nacimiento del sistema de libertades occidental sin conocer el protestantismo. Evangelina Serra, en su tesis doctoral Galicia insumisa, nos cuenta cómo en Milán, una aldea del interior de Galicia, un emigrante volvió con un baúl de América. Y cuando murió, sus familiares se fueron repartiendo el contenido del baúl. Y al final, en el fondo, había un libro. Aquel libro era una Biblia. Años después, en aquella aldea surgió un movimiento insólito de reclamación de libertad de conciencia. Muchos se hicieron protestantes y, como fruto obligado, todos aprendieron a leer, porque la ignorancia es el mejor instrumento para la opresión y la instrucción la mejor herramienta para la libertad. Menéndez Pelayo, el ilustre prócer de las letras españolas, se quejaba de que las mujeres protestantes de la Reforma Española del siglo XVI eran unas latinipardas, que mejor les fuera que se dedicasen a la roca, a la rueca. Estoy hablando de gallego. El cura de Vilar se indignaba porque una aldeana se atrevía a discutir con él citando la Biblia. La Biblia produce libertad social y política. Hay que leerla. El problema es que no se lee. La lectura de la Biblia generó movimientos de revolución, de contestación al poder. Y en entornos tan diferentes como la Bohemia de Jan-Hus, los Países Bajos frente a Felipe II, la Inglaterra que destituyó a Carlos I, la América puritana que redactó la primera constitución democrática del mundo, o la aldea de Milán, donde el autoritarismo fue descaradamente contestado. Los protestantes construimos libertades desde la contestación, desde la protesta. Y los hombres que se plantaron ante el emperador Carlos V en la dieta de Speer, reclamando libertad de conciencia, lo hicieron plantándose sobre sus pies para decir con firmeza: protestamos. Y desde entonces se nos conoce como protestantes y se nos seguirá conociendo. La Biblia nos ha enseñado a reconocerle a Dios una tan plena autoridad que todas las demás se nos hacen relativas y no doblamos la cabeza ante nadie sino ante Dios. Hemos aprendido a contrastar todo con lo que leemos cada día personalmente en la Biblia. Somos contestatarios, somos herejes, no aceptamos ningún autoritarismo,
renegamos de los dogmas e imposiciones, defendemos la libertad hasta la muerte. Lo aprendimos de Nabot, que se enfrentó al rey en defensa de sus derechos familiares. Estoy hablando de personajes bíblicos, hay que leerlo. De Micaías, que no claudicó para decirle al rey lo que quería escuchar. De Natán, de Jeremías, que jamás aceptó someterse a lo políticamente correcto. De Esteban, que demostró que la verdadera historia la construyen los disidentes. De Pedro y de Juan, que reclamaron ante el Sanedrín su compromiso con Dios antes que con los mandatarios. De Cristiano, de Jan Hus, de Savonarola, de Wycliffe, de Martín Lutero, el mismo que se plantó solo ante el máximo poder político y religioso y les espetó: mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Y punto. Mientras en una sociedad haya un solo protestante que se aferre a su libertad de conciencia, ningún poder autoritario estará definitivamente seguro. Cuando Hitler quiso hacerse con el poder, tuvo que asegurarse antes que la Iglesia luterana renunciaba a su identidad, a la sola escritura. De la libertad de conciencia penden todas las demás libertades. No hay lugar en la cosmovisión bíblica para una clase sacerdotal, porque todos somos por igual reyes y sacerdotes en el más profundo sentido de la palabra. No hay diferencia alguna de estatus. La mujer de la aldea de Vilar tiene exactamente el mismo estatus que el mayor cardenal. Los protestantes liberales del siglo XVII así lo defendieron, junto con la libertad religiosa. El Estado laico, siglo XVII. El sistema parlamentario representativo, la limitación de mandatos o la separación de poderes bastante antes que Montesquieu. Los protestantes construimos libertades fundamentadas en la Biblia. Para comprender bien las libertades del individuo, hay que leer y conmoverse ante la parábola de la oveja perdida. Esa parábola refleja la historia personal de cada evangélico. Cada uno de nosotros se sintió perdido y se sintió buscado personalmente por Jesús, perdonado, curado y llevado a hombros por el propio Dios. Cada uno de nosotros sintió la mirada directa de Jesús, y de Jesús aprendimos a mirar a la persona por encima de las multitudes. Aprendimos el valor inmenso de la persona cuando vimos a Jesús pararse por la multitud, por la samaritana, apartar a las mayorías para ver al marginado Bartimeo, parar a la multitud para llamar al despreciado recaudador Zaqueo, sentir singularmente la mano de la mujer que mientras todos le rodeaban tocó su manto, porque cada uno de nosotros ha sido la mujer samaritana, Zaqueo, Bartimeo, y reconocemos a cada persona como una mujer samaritana, un Bartimeo, un Zaqueo, por el que vale la pena parar el mundo. Para nosotros, una oveja vale más que la 29. ¿Entienden ahora por qué tenemos este desdén por las diferencias de estatus? No aceptamos el catecismo en el pasado y no aceptamos el nuevo catecismo que se está conformando en el presente. No aceptamos el catecismo de Ripalda y no aceptamos el catecismo del materialismo histórico de Marta Harnecker. No aceptamos el catolicismo nacional católico de la escuela franquista y no aceptamos los nuevos catecismos que nos dictan hoy qué debemos creer. Olemos los dogmas a distancia y nos levantamos contra la imposición de cualquier ortodoxia dogmática. E invitamos a la sociedad civil a que se indigne y se rebele, por ejemplo, contra ese nuevo breviario de la ideología de género que se viste de progresismo, pero esconde un espíritu definitivamente reaccionario por dogmático. Finalmente, la Biblia muestra que la única soberanía absoluta es la de Dios. Por tanto, ninguna autoridad humana se puede autoproclamar ni absoluta ni incontestable, ni siquiera cuando está apoyada por una mayoría social. Este concepto reafirma nuestra tendencia protestante al espíritu crítico,
pero también es la fuente de la tolerancia. Si ninguna autoridad humana está dotada de autoridad absoluta, ninguna puede reclamar sometimiento incontestable. Esta es la razón por la que los protestantes bautistas de Virginia reclamaron desde el inicio la primera enmienda a la Constitución americana. Ninguna iglesia será oficial. La tolerancia religiosa ha sido así fuente de extensión de la tolerancia a los demás niveles sociales y políticos. Y termino. No podemos comprender el nacimiento del sistema de libertades democrático occidental sin comprender y conocer el protestantismo. Y si queremos hoy, en este país, dar profundidad a las libertades democráticas, tenemos que abrir la vista al protestantismo, a su forma tan comprometida de leer la Biblia y de lanzarse a aplicar sus principios a la realidad sociopolítica. ¿Cuáles de estos elementos nos ayudarán a darle más profundidad a las libertades en nuestra sociedad española actual? Algunos ejemplos. El fortalecimiento de los derechos y libertades de la persona, la asunción de la responsabilidad social de cada uno, el reconocimiento normalizado de la disidencia, un mayor protagonismo de la sociedad civil frente a la clase política, una más activa exigencia de rendición de cuentas a la clase política, un más riguroso control del ejercicio de cualquier tipo de poder, una más saludable separación de poderes, la abolición de todo catecismo religioso o ideológico de obligado cumplimiento, la denuncia del adoctrinamiento, una mayor tolerancia no basada en la relativización de los valores, sino en su fortalecimiento y su libre encuentro en la arena política. Oramos para ser útiles a nuestra sociedad aquí hoy, para colaborar en la construcción diaria de democracia y libertad. Nos preocupa ver cómo se está volviendo de nuevo a los catecismos, ahora de otro signo, a la santa ortodoxia, a la persecución del disidente, y esperamos que la sociedad civil se levante en rebeldía contra esta deriva autoritaria. Pero si no lo hace, recordaremos siempre que nuestros antepasados evangélicos fueron perseguidos en la dictadura de Franco, despreciados, maltratados, encarcelados. Pero mientras muchos callaban, ellos no callaron. Nosotros tampoco. Que el Señor os ayude. Amén. Varios temas que coinciden, varios temas que son diferentes, algunos temas que han salido en las tres aportaciones tienen que ver con el tema de la verdad, el tema de la democracia, la convivencia, y me gustaría pediros en estos 5 minutos más que tenéis cada uno de vosotros que podéis responderos unos a otros, aportar algo que os haya quedado. Si queréis también bajar un poco a tierra a nuestra realidad española o europea, si pensáis en cuestiones más de la actualidad que tienen que ver con lo que habéis estado comentando, o si queréis contestar a alguno de nuestros conferenciantes. Bueno, yo quería, aparte de entrar en cuestiones más concretas, sí quería añadir los referentes históricos al origen de las libertades, que el origen de esas ideas y de las tradiciones europeas es considerablemente complejo, porque en el siglo XVI el primer autor que habla de que todas las personas somos libres por naturaleza, por derecho natural, y que en consecuencia el poder político solo se puede ejercer en utilidad del ciudadano, y que si el gobernante se entromete en los asuntos del individuo, no se le da obediencia, es un español y es un canónigo español, Fernando Vázquez de Menchaca, que es el primero que escribe, y todo eso pasa también, y son ideas que están presentes también en la teología católica española del siglo XVI. Y en esa época evidentemente existen guerras de religión y una situación que todos conocemos, pero esas ideas van a influir en el jurista y teólogo protestante arminiano, Huig de Groot, Hugo Grocio, conocido en España, que tuvo muchos problemas con los calvinistas holandeses por su condición de arminiano, que ha leído a esos autores españoles, que luego es leído por los protestantes de la Escuela de Derecho Natural Moderno, como Pufendorf, y ahí hay una traslación de ideas acerca del derecho como un poder del individuo, del estado de naturaleza. Es decir, que hay una trama en el origen de las ideas acerca de la libertad y el individuo y el pacto social
la trama es bastante compleja, ¿no? Y precisamente, hablando del pacto social, el primero que lo plantea es este español, el canónigo español, jurista, Fernando Vázquez de Menchaca, que es el primero que plantea que el origen de la sociedad es un pacto, un consenso entre individuos, porque todos somos libres por naturaleza, y el poder es artificial. Por naturaleza nadie tiene se llama entonces la jurisdicción, es decir, el poder de decirle a otro lo que tiene que hacer políticamente. Y esto también presente en el jesuita Suárez. Es decir, que creo que la trama de ideas intelectuales de Europa es bastante compleja y bueno, me parece interesante que recordemos ese debate, que no era evidentemente un debate pacífico en ese momento, por supuesto, no lo vamos a... Pero bueno, creo que ser conscientes de esas raíces de nuestras ideas es importante, ¿no? Me parece necesario. Si puedo comentar algo respecto a esto, quizás tiene que ver con mi forma de entender la historia política y la historia del pensamiento. Sin duda, es cierto, y creo que era de Salamanca, un catedrático de Salamanca, el que empezó a hablar de estos temas en España, y fue leído en algún país protestante. La cuestión está en la cosmovisión que asumía la sociedad de su entorno, ¿daba lugar a eso aquí en España o no? Esa cosmovisión fructificó en países de cultura protestante, sin duda sí. En España tardó siglos. ¿Por qué? Pues porque había otra cosmovisión. Y yo siempre lo comparo con... Hay un cuadro precioso de Rembrandt, que conocéis, que no es de Rembrandt, de un amigo de Rembrandt, la madre de Rembrandt. Mujer leyendo la Biblia. Es una mujer sola, sin nadie que le diga lo que debe creer, interpretar y entender. Leyendo, una mujer leyendo. En la España del siglo XVI, XVII, de principios era imposible una mujer leyendo. Pues latiniparras, que decía Menéndez Pelayo. Leyendo sola la Biblia y leyéndola en holandés. Eso era impensable en la mentalidad española de la ley. Sin embargo, en un entorno como aquel, era normal. Por eso es por lo que digo que en un entorno de países protestantes las libertades surgieron de forma natural a partir de la lectura de la Biblia. Y aquí sí hubo personas, pues como algunos dicen, que Jefferson, que era deísta, que no era puritano, tanto le da el entorno en el que estaba, y ese es el entorno en el que creo que debemos analizar las tendencias y la historia de los pensamientos es así. Pero bueno, igual es un tema que merece la pena hablar muy tranquilamente, y a lo mejor a la audiencia le interesa más cuestiones de cómo aplicar esto a la realidad actual, como nos llamaba Joel. Sí, bueno, con respecto a sentir admiración porque en esa época la mujer protestante leía la Biblia, también puedo yo introducir la reflexión de que quizá era el único libro que había, ¿no? ¿Por qué no? Pensarlo o ponerlo por lo menos encima de la mesa para poder reflexionar y debatir, porque él ha comentado algo que sí me ha llamado la atención, porque creo que es una corriente que están haciendo muy fuerte, que se está hablando en Europa, en Latinoamérica, sobre la ideología de género, por ejemplo, que yo ahí no voy a entrar en ese debate porque yo no estoy, ni comparto la terminología de ideología de género, y por lo tanto, si no la comparto, no voy a invertir energías en argumentar nada. Sí me preocupa, con respecto al movimiento feminista, que se está utilizando el término de ideología de género para desdibujar el verdadero concepto del feminismo. Y sobre todo entendiendo en cuenta su historia, desde dónde nace, por qué nace y con qué agenda nace. La agenda feminista está de alguna manera desdibujándose de lo que verdaderamente es el concepto de esta ideología, no solamente política, sino también filosófica, porque nace desde el que se le considera a la mujer como ser igual al hombre, no inferior o peor, ni superior ni mejor, sencillamente igual, que la reputación y la dignidad de la mujer no dependa de la custodia ni del padre, ni del hermano mayor,
ni de la sociedad, sino que tenga la autonomía y la libertad de ser ella misma, ¿no?, en toda su expresión. Hay una agenda política que habla del derecho al voto. Hay una agenda política que habla del derecho a la educación, porque ni Rousseau, el filósofo más admirado de la época, pensaba que la mujer era, si acaso, más parecida a un animal, y lo podemos encontrar en los libros de historia. Entonces, sí me gustaría que diferenciemos, ¿no? Una cosa es la ideología de género, que nos está llevando a un debate, en mi opinión, infértil, y que por otro lado, pues flaco favor le hace a ese movimiento político, filosófico y ético del feminismo. Sí, pues yo, claro, quería añadir respecto a esta cuestión, y volviendo a lo que mencionaba antes, claro, podemos fundamentar los derechos, y en este caso los derechos de la mujer, el derecho de todos, en que todos somos igualmente dignos. Podemos fundamentar los derechos en que, como no hay nada, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, y eso debe tener protección jurídica. Claro, pues entonces lo que hacemos es cegar eliminar el suelo bajo nuestros pies que permite cualquier clase de fundamentación. Yo tengo que decir que soy bastante pesimista respecto a la situación actual en cuanto a la protección de los derechos. En las relaciones internacionales no hay que añadir nada acerca de la situación. Estamos en una situación terrible. Y por tanto, la idea de un debate transnacional sobre los derechos y la dignidad de la persona me parece que ahora mismo es altamente problemática. Y en el ámbito más filosófico es también preocupante. Puede parecer que las cuestiones, cuando se tratan en un plano muy filosófico, carecen de importancia. Pero bueno, los filósofos son gente que están ahí, escriben cosas raras. Normalmente en la historia, primero las ideas se piensan y luego se ponen en la práctica. Van calando en la sociedad. Claro, podemos tener una práctica defensora de los derechos, pero si el sustrato intelectual es la inexistencia de la verdad, cuando al final eso haya calado, pues todos los derechos verdaderamente saltarán por los aires. Sí, al final no hablamos de los derechos de la mujer, sino hablamos de que cada uno pues, puede hacer con su vida, con su cuerpo, puede hacer lo que quiera, porque no hay ninguna base real detrás. No existe la persona, es decir, cuesta trabajo leer, quizás cuesta trabajo entenderlo, pero en los libros de filosofía, hay libros de filosofía del derecho donde la persona no existe, la dignidad no existe, la naturaleza humana no existe nada de eso. Y entonces, a partir de ahí, si lo negamos, ¿cómo vamos a fundamentar los derechos? Si ese discurso de los derechos, esa igual, desaparecerá. Por lo tanto, teniendo en cuenta... esa corriente filosófica, sí, hay otras corrientes claro, de la pero, filosofía. Claro, efectivamente, no son las únicas corrientes filosóficas, pero yo me atrevería a decir que esas negadoras son dominantes. Claro. Y entonces, la situación es complicada. Pero bueno, digo que soy pesimista, no totalmente desesperanzado. Creo que hay que estar siempre en la trinchera peleando, entonces, pero creo que es importante que estemos preocupados, ¿no? Porque así podremos combatir, perdón por el uso de los términos tan bélicos, por la defensa de estas ideas. A mí me encanta lo que dices, y además debo aclarar, yo creo que efectivamente el debate filosófico y de reflexión debe ser previo. A mí me echa a temblar cuando escucho a un político. Digo, que el debate filosófico es previo. Me echa a temblar cuando escucho a un político y decir, no nos pidas a los políticos que pensemos, que somos hombres de acción. Digo, es un peligro, es un tremendo, ¿no? Yo quería haceros una pregunta al respecto de esto. Mira, en mi entorno, como sabéis, soy médico. Entonces, yo estoy descubriendo algo curiosísimo. El método científico se fundó a partir de una cosmovisión en la que Dios creó el mundo, lo creó con racionalidad, hay causas, efectos, los fenómenos son reproductibles. De repente Dios no existe, la racionalidad no sabemos y todo es fruto del azar. Pero es curioso, si mis compañeros investigadores fuesen coherentes con este pensamiento, no investigarían. Porque no buscarían causas y efectos razonables, porque no hay racionalidad, no hay causa-efecto, no hay un primum mover. Entonces, son agnósticos investigando como si fuesen creyentes en Dios. Es curioso. Mi pregunta es, si esto se traslada a lo que planteáis en cuanto a la situación política y de las ideas, si las ideas se van cayendo, corremos riesgo
en España, hoy en Europa, de ir hacia nuevos autoritarismos y nuevos totalitarismos? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? No se trata de renunciar a nuestras ideas. Yo creo que más que nunca tenemos que tener la capacidad de pensar y de replantearnos también nuestro sistema de valores. Yo les compartía mi experiencia migratoria. Yo no soy la misma después de salir de una sociedad que conoce Santa Cruz de la Sierra, que me ha hablado, a la que amo, ¿no? Mi origen. Sin embargo, también soy muy crítica, porque si no llego a salir de ese entorno, es que no me doy cuenta de que estaba siendo educada y socializada con unos paradigmas que me hacían más homogénea a una ideología con poder, ¿no? Y que esa capacidad justamente de reflexionar, de pensar, de replantearme cosas, me ha regalado la migración, que es conocer otras ventanitas del mundo, ¿no? Si tú miras desde un lugar, solo verás eso. Y ese va a ser tu marco. Si te cambias de lugar, tu punto de vista se ampliará. No anulas esto porque está, forma parte de la sociedad. Solo amplía tu visión y te da más posibilidades está de moda esta palabra, ¿no? De construirnos. ¿Y cómo nos desconstruimos? Pues justamente reflexionando por ese sistema ideológico, educativo, de creencia política, etcétera, de lo que es, por ejemplo, pues ser ciudadana en un entorno como Santa Cruz, Bolivia, y ser ciudadana en un entorno como Jerez, Andalucía, España. Entonces, ideas, bienvenidas todas. Ideologías, bienvenidas, porque nos estructuramos en sistemas de creencias, que son las ideologías. Un sistema de ideas, de valores y de actitudes. Hay un marco, una horquilla importante para movernos. Evitemos, lo único, desde mi manera de ver y de pensar, la radicalización de nuestras ideas, porque si no caeremos en los extremos. Yo, respecto a la pregunta, totalitarismo en el sentido de, porque a pesar de lo que se dice, la historia no se repite, los hechos históricos son individuales. Totalitarismo en el sentido del nacionalsocialismo, fascismo, marxismo, leninismo, no, pero sí corremos el riesgo de una cierta disolución de esas ideas acerca de la dignidad de la persona. El reconocimiento del otro, al que hace referencia Erika, y del otro con sus peculiaridades. Es decir, no vamos a pensar que tenemos un paradigma único y entonces eso tenemos que aplicar a cualquier parte del mundo. Pero el reconocimiento de la peculiaridad es el reconocimiento del otro. El reconocimiento del otro significa la universalidad del ser humano, con sus peculiaridades. Pero la universalidad del ser humano implica también reconocer una objetividad en la existencia del ser humano, de las interacciones humanas, del ser persona, de la dignidad. Si renunciamos, y buena parte de la filosofía actual parece renunciar a esa idea, entonces ese reconocimiento del otro, que nos permite el diálogo, el debate, se vendrá abajo. Finalmente esto puede tener un efecto disolvente en ese tipo de instituciones protectoras de los derechos. ¿Qué consecuencias? Pues no sé exactamente cómo podrán ser, pero evidentemente negativas. Por eso de ahí la preocupación, porque si cortamos la base, destruimos la base, desaparece la posibilidad de reconocer y de respetar a los demás. Muy interesante, y lo que vamos a hacer ahora es abrir la posibilidad de preguntar a los ponentes. Tenemos a Jonathan Soriano, si no me equivoco. Si podrías encargarte de pasar el micrófono, si tenemos un micrófono disponible. O Dani. Daniel se encarga. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano y puede preguntar directamente a algunos conferenciantes o a los tres. Yo quería preguntar, perdón, si las bases se disuelven, porque no es verdad,
porque no hay dónde asirse para tener unos parámetros que sean válidos para todos. Y si es pesimista, aunque no desesperanzado respecto al futuro, ¿cuál es la alternativa? ¿O qué solución hay a eso? ¿O si le vislumbra alguna solución? ¿O si dentro del campo de la filosofía del derecho se plantean soluciones a ese tema? Bueno, gracias por la pregunta complicada. ¿Alternativas? Claro, sí hay alternativas, y ese reconocimiento primero de la posibilidad de la realidad de que el ser humano es un ser racional o razonable, no es lo mismo, pero no voy a entrar en esa discusión. La posibilidad de que tenemos inteligencia, somos capaces de razonar, somos capaces de discutir, somos capaces de reconocer en la otra persona a alguien con el cual podemos razonar y podemos discutir, y eso nos permite reconocerlo y pensar que podemos llegar a un acuerdo y pensar que podemos arreglar nuestros problemas, y podemos argumentar, y que esos argumentos pueden tener una base real. Y eso en última instancia nos lleva a reconocer en el otro que es un sujeto digno, y a partir de ahí podemos organizarnos, reconociendo las diferencias, reconociendo los problemas. Eso forma parte de la tradición filosófica de Occidente, lo tenemos ahí. La cuestión está en que queremos seguir esa tradición o la tiramos por la borda. Hay una línea dominante que parece querer tirarla por la borda. Bueno, pues ahí vendrán nuestros problemas, pero la tradición está ahí. Pues se trata de seguir avanzando en esa tradición. Que, bueno, tiene muchísimas tendencias, muchísimas vías, y que creo que es la posibilidad que tenemos y por donde tenemos que... el camino que tenemos que recorrer. Es decir, tenemos no la solución no la tenemos, eso no nos va a permitir evitar todos problemas, conflictos, pero tenemos herramientas filosóficas, tenemos toda esa tradición que puede acoger desde autores que son tan distintos como Tomás de Aquino y Kant, por citar dos tradiciones filosóficas muy diferentes, pero que en ellas se encuentra esa idea de la racionalidad del ser humano y que permite entender la realidad y que nos permite entendernos. Y luego tenemos filosofías que dicen que no, que el sujeto únicamente se tiene a sí mismo y la satisfacción de sus placeres. El Marqués de Sade era un filósofo ilustrado, de ilustración francesa, materialista, que considera que lo único que existe es la satisfacción de los placeres individuales, y si yo puedo utilizar al otro como instrumento para satisfacer mis placeres, pues no tengo ningún problema, porque no existe nada más que la satisfacción del placer. En esa idea de la ilustración está la raíz de esa tendencia de la que hablaba. Luego está la ilustración de Kant, que habla del respeto al otro, de la dignidad, que la persona es un fin en sí mismo. Bueno, tenemos esas tradiciones. ¿Cuál queremos elegir? ¿Al Marqués de Sade o a Kant? Nosotros tenemos que elegir. Al final la vida siempre es decisión. Una pregunta por ahí. Sí, gracias, Cristian. Sí, pues, sí. Sí, adelante. Un punto de vista bastante constructivo para esa sesión. Precisamente acabo de volver de un seminario aquí a la Universidad de Cádiz, en Jerez, donde se abordaba la cuestión de la narrativa de la frontera. Es decir, para crear frontera parte de una idea, es decir, que la gente lo piensan y justifican por qué tienen que meter frontera para dividir a la gente. Lo mismo me parece que estamos, digamos, creando en una sociedad donde ya no se sabe cuáles son la referencia, ¿no? Es decir, por la expulsión de los canales de comunicación, digamos, medios sociales, redes sociales. Yo creo que más allá de ese debate sobre digamos, qué es la verdad y qué no lo es, yo creo que hay algo muy importante que es reconocerse ¿qué queda si no hay respeto a la dignidad humana? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Es decir, el riesgo está en la cosificación del otro, si saltamos este paso. Y el peligro está incluso el que cosifica, que se le cosifica a él mismo, ¿verdad? Entonces, en esa era de la posverdad, donde todo vale, es decir, los medios de comunicación, las redes sociales, nuevos gurús, ¿no? que
se siguen por las redes sociales y que se piensa que sin experiencias, cada uno desde su casa con una cámara, se inventa una historia y parece ser que son las que la sociedad debe seguir. Entonces, ¿no le parece que en este momento no hay suficiente gente que se levante para defender esos valores que son esenciales como la dignidad humana? Estamos cediendo, dejando espacio a que gente sin preparación, sin conocimiento, nos dicten lo que piensen. Gracias. Posverdad, cosificación, ¿qué pensáis? Bueno, o sea, el término posverdad ya indica que es posverdad. Mentira. La posverdad es la mentira. ¿Cómo posverdad? Pues es verdad, la posverdad. Querer ocultar, es decir, no, la posverdad, la posmodernidad, la todo. ¿Qué significa pos? Que no hay nada, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana y que no existe verdad, no existe ninguna objetividad. Ya el término posverdad nos indica la intención de ocultar lo que se está haciendo. Posverdad es mentira. Y como decía Michel, compañero en la facultad, claro, la cosificación del otro. Sí, si yo no reconozco en el otro que a una persona con el cual puedo interactuar, con el cual puedo tener ese diálogo, pues entonces lo cosifico. Entonces, pues lo cosifico con él, lo destruyo, y eso sí, claro, significa la destrucción de la dignidad y la disolución de una vida civilizada. Y esa es la conclusión, la desaparición de la civilización. Ana Erika. Sí, a mí me gustaría añadir que me ha encantado la reflexión de Michel, ¿no? Se llama, de Michel, y creo que en la respuesta que ha dado y la reflexión que ha dado, cómo se nota que es profesor, lo vuelvo a decir, como empecé mi discurso, que también tenemos que tener en cuenta, voy a introducir otros elementos, que como sociedad justamente el formar parte de una ideología, de un sistema de creencias, de un sistema de valores, de un sistema de actitudes que es qué predisposición tengo con respecto al otro, a la otra, también estamos atravesados por los prejuicios y los estereotipos que ya no nos permiten ver con claridad, y como que tenemos que poner a una persona en una cajita determinada, inamovible. Y no, podemos estar aquí, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Soy mujer, soy ciudadana, soy profesional, no tengo la dicha de decir soy madre, son roles diferentes. Entonces, no soy una sola cosa, soy muchos compartimentos interrelacionados. Y creo que cuando el ser humano reconozca que somos interdependientes, que lo que sucede nos afecta, que lo que le pasa al otro, a la otra, le pasa a la humanidad, ¿no? Porque a mí me duele, por ejemplo, ver que ahora estamos impresionados con la situación de Gaza, impresionados con la situación de Ucrania, que es para estarlo, pero antes de eso ya vivían y coexistían muchas guerras, sobre todo, por ejemplo, en el continente africano. Y no nos despertamos con esas noticias, con esos ataques, con esos sistemas autoritarios. Entonces, ¿por qué nuestra predisposición casi siempre está en ese sistema de actitudes? Siempre está normalmente hacia el que creemos que se parece a nosotros, a nosotras. Vamos a ir terminando. Manuel, ¿quieres añadir algo sobre posverdad, cosificación, dignidad? La cuestión de la dignidad es ciertamente importante. Y hemos de decir que esta situación actual no es nueva tampoco, y tú lo conoces mejor. O sea, estas ondas que ha habido momentos de recuperación de la dignidad de la persona y otros momentos en que se ha ido al tacho. En el momento de Wilberforce, que pensábamos que bueno, eso fue una recuperación de la dignidad del ser humano, bueno, en el momento Wilberforce decía la situación de Inglaterra espiritualmente es un desastre. En mi criterio creo que hay que ir a las raíces de lo que somos. Y si hay una visión de las cosas mejor que el cristianismo, pues adelante, que se ponga encima de la mesa. Nosotros lo que decimos es que en la perspectiva que aprendemos de la Biblia, el concepto de que el otro es ajeno y de que es inferior y de que no tiene los mismos derechos queda liquidado. Queda liquidado cuando Jesús sale de Jericó con un montón de gente, con grandes principales al lado de él, y al pie del camino en la cuneta está una persona ciega,
y vagabunda, miserable, y que le pide a Jesús, ten misericordia de mí, y los demás le dicen, cállate, si no tienes derecho, si no eres igual, si eres diferente, si eres inferior. Y Jesús para a toda la multitud para atender a Bartimeo. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y creo que eso es lo que podemos transmitir a esta sociedad. El día que realmente asumamos eso como sociedad, todos seremos definitivamente iguales, porque todos nos sentiremos exactamente miserables y pobres, y al mismo tiempo llenos de una enorme dignidad. Muy rápidamente, perdón, Joel. La perspectiva rusoniana de que el hombre es por sí mismo bueno, la consecuencia de eso fue ni más ni menos que, bueno, todo lo que vino después y las teorías políticas que se apoyaron ahí acabaron pues en el reino del terror y acabaron pues, en el gulag. Sin embargo, la perspectiva puritana, bíblicamente fundamentada, de que el hombre es un ser caído y que hay que entenderlo como tal, caído, a lo que llevó fue ni más ni menos que a una dignificación de la persona y a un control estricto de los poderes, porque sabíamos que cualquier ser humano caído va a hacer abuso del poder. Yo creo que es un tema que es pertinente hoy, que lo tenemos que trabajar. Y si hay una perspectiva mejor que esta, bíblica, que se presente. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar la conversación aquí. Queremos dar un aplauso muy fuerte a nuestros participantes. A los participantes de aquí, de Jerez, Manuel Rodríguez y Erika Ramos, y os queremos hacer un pequeño obsequio, que es una Biblia de la traducción Reina Valera, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, desde una actualización a 2020. Para usted. ¿Cómo le voy a dar una Biblia si ya tendrá varias versiones? Pues vamos a pasar al último parte de este acto, que es la conclusión, y también creo que está con nosotros la alcaldesa, que va a dar un saludo. Bueno, yo creo, buenas a todos. Servidor Antonio Bonilla, el coordinador de la Fraternidad de Jerez, para aquellos que no me conocéis. Y bueno, yo creo que hemos disfrutado y gracias, una vez más también, la fraternidad, pues gracias, porque ha sido una bendición. Vale. Y siempre tengo que bajar los micros. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Qué bueno, qué bueno. Eso significa... Bueno, pues nada, gloria a Dios. Bueno, está con nosotros también el presidente del Consejo Evangélico, otro amigo andaluz, nuestro hermano Juan Manuel Marín. Le voy a rogar que pase por aquí y dé un saludo en nombre del Consejo, por favor. Muchas gracias, Antonio. Siento no haber llegado al principio, me he perdido parte de las intervenciones. Ya le estaba yo echando la culpa a los tractoristas con el atasco que había en la autopista, pero no era culpa, esta tarde no era culpa de ellos, ¿no? Muy bien, bueno, señora alcaldesa García Pelayo, estimadas autoridades y representantes políticos presentes, estimados representantes de la Alianza Evangélica, compañeros del Consejo Evangélico, pastores, pastoras, hermanos y hermanas. Ante todo, pues agradecer a la Alianza Evangélica la invitación para estar esta tarde en en el cierre de este congreso, aunque es la tarde inicial y apertura, ¿no? Es un honor para mí, en nombre del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía, darles la bienvenida a este importante evento en el que os voy a reunir para compartir, para aprender y para crecer juntos en nuestra fe. Con este congreso tendréis la oportunidad de fortalecer la alianza, de uniros en oración y adoración y de reflexionar sobre cómo podemos ser mejores discípulos de Cristo en un mundo que tanto nos necesita. Espero que estos días sean de inspiración y renovación para todos y para todas,
que podáis salir de aquí con un corazón lleno de esperanza y la determinación de llevar el mensaje de amor y redención a aquellos que nos rodean. Ruego que el Espíritu Santo guíe vuestros pasos y que juntos podamos ser testigos vivos del poder transformador de la fe en Cristo. Que Dios bendiga a todos y a todas y que este congreso sea un momento de crecimiento y comunión para todos. Bienvenidos a este pueblo evangélico en Andalucía y espero que disfruten de este tiempo juntos. No quiero terminar sin levantar un ruego a Dios por consuelo para la familia de los dos guardias civiles, David y Miguel Ángel, asesinados hace hoy una semana. Con el deseo de que sea el Espíritu Santo quien mitigue el dolor de hijos, esposas, madres, padres y hermanos. Así como también ruego a Dios por el restablecimiento de los guardias civiles que están hospitalizados y haya no solo una sanidad física, sino especialmente una sanidad interior con sentimientos de perdón. Dios los bendiga y muchas gracias. Desde la fraternidad también darle las gracias, ¿no?, al Consejo Evangélico Autonómico por ese trabajo tan magnífico, ¿no?, que se está realizando a través con la Junta de Andalucía. Hermanos, gracias, de verdad, porque estamos siendo muy bendecidos. Y bueno, cómo no, también le vamos a dar paso también a nuestra señora alcaldesa, María José, darte las gracias una vez más por estar con nosotros, por apoyarnos también en este acto que ha realizado en este caso la Alianza Evangélica, juntamente con la Fraternidad de Jerez. Y para nosotros, en fin, qué decirte, como tú muy bien muchas veces nos dices, ya somos amigos, somos compañeros y deseamos lo mejor para tu vida, lo mejor para nuestra ciudad de Jerez. Y hay un lema que se está últimamente diciendo: siempre Jerez, siempre Jerez. Y que Jerez sea para nuestro Cristo de la gloria, para ese Cristo que ama esta ciudad, ese Cristo que ha muerto por cada uno de los jerezanos, y tanto la Fraternidad de Jerez como la Alianza Evangélica como el pueblo de Jerez. El pueblo es el pueblo evangélico, lo único que queremos es siempre Jerez, bendecir a Jerez y que el Señor se glorifique en tantos hombres y en tantas mujeres de Jerez. Te voy a rogar que te dé paso y vamos a recibir a nuestra señora alcaldesa con un aplauso, por favor. Lo bueno de intervenir después de Antonio es que no tengo que tocar el micro. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Antonio, coordinador de la Fraternidad Evangélica en Jerez. Ahora me referiré a ti y a la Iglesia Evangélica de nuestra ciudad. Saludar muy especialmente al presidente de la Alianza Evangélica Española. Para mí es un honor haber compartido al menos contigo ese ratito en el que hemos tenido oportunidades. Bueno, me has dicho que has conocido Jerez, que te has enamorado, y eso significará que en muchas más ocasiones estaréis aquí en nuestra tierra, orando por ella y, por supuesto, haciendo reflexiones seguro que tan profundas como las que se han hecho en la tarde del día de hoy. Presidente también del Consejo Andaluz, perdón, que no te veía, y saludar también a los compañeros y compañeras de corporación. Decía Antonio que soy amiga. Yo no me siento solamente amiga. Después de tantos años me siento, salvo que vosotros me digáis que no, una más de vosotros. Y me siento una más de vosotros porque cuando estoy con vosotros, cuando estoy con vosotras, me siento como en casa, me siento acogida, me siento protegida. Me dais fuerza, me dais ilusión, me dais valor, me dais confianza. Sé que oráis por nuestra ciudad en todo momento, me lo lleváis diciendo desde hace muchísimos años. Y siempre me habéis dicho que todo llega si Dios quiere que llegue. Y que cuando llegan las cosas, pues hay que ser consciente de lo que uno asume como responsabilidad y que hay que estar también a la altura de esa responsabilidad. Así que hemos llegado, estoy aquí, somos gobierno de esta ciudad porque los jerezanos y las jerezanas así lo han querido,
Y solo espero que sigáis orando por nosotros, que sigáis orando por mí como alcaldesa, y lo digo con toda la humildad del mundo, para demostraros, bueno, pues que todo eso que habéis esperado de mí, pues es una realidad y que estoy a la altura de lo que esperáis. Para Jerez es un extraordinario honor, querido presidente, que se esté celebrando esta jornada de 2 días aquí en Jerez por parte de la Iglesia Evangélica Española, de la Alianza. Y es un honor como ciudad, por supuesto que sí, acogeros, pero también, y lo digo ahora nuevamente como gobierno, pero también sintiéndome parte de esta gran iglesia, que es la Iglesia Evangélica, lo digo porque yo también lo interpreto, y Jerez así lo interpreta, como un claro respaldo a la fraternidad evangélica, al trabajo que hacen desde el punto de vista social, pero por supuesto al compromiso espiritual tan grande que tienen en esta ciudad. Y como soy jerezana, pues me siento extraordinariamente orgullosa, pero siempre, de la Iglesia Evangélica de Jerez y de este respaldo tan importante que dais al trabajo que están realizando pues tantas iglesias evangélicas en nuestra ciudad. Sé que habéis hablado a lo largo de esta tarde en una mesa redonda a la que no he podido asistir, pido disculpas, pero Carmen y Jessica seguro que han estado y están siempre. Habéis hablado de cómo la ideología puede construir, y me decía también el presidente, o destruir las libertades. Mirad, casi en secreto os lo digo, yo con los años hay algo que me ha enseñado la vida, y es que sobre las ideologías están los valores. Yo no creo que haya ninguna ideología perfecta, yo creo que la perfección no existe, salvo en nuestro Padre. Yo creo que hay que tener la habilidad, y que eso es la inteligencia posiblemente que nos da el paso de los años, pues de saber pillar lo bueno de cada una de las ideologías e intentar, bueno, pues darte cuenta de que por encima de las ideologías o de la política están los valores, y yo creo en los valores del humanismo cristiano. Yo creo que es necesario confiar en Dios, creo que la fe nos fortalece, y creo además que la fe nos hace mejores personas, y cuando asumimos una responsabilidad que es la política, pues nos hace también ser mejores gobernantes, porque te das cuenta que no gobiernas para hacer política, sino que gobiernas porque crees que es un servicio público, crees que es un servicio y una entrega a los demás, y eso te hace pues estar a pie de calle, te hace intentar escuchar a todo el mundo, y te hace también intentar, o al menos te dejan la piel por resolver los problemas, aunque a veces no se consiga, y entonces esos valores te hacen también pedir perdón por no haber sabido dar solución a esas expectativas que pudiste generar. Así que creo que la mesa redonda es importante, no he participado en ella, pero creía que debía dar mi opinión, seguro que tampoco será perfecta, y luego felicitaros, sé que mañana tenéis una jornada intensa, he leído toda la información, me la han contado también, tenéis talleres, tenéis también ponencias que estoy segura que van a ser muy interesantes, y entre oración, entre ponencia, taller, os pido también que disfrutéis de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad también es un regalo del Padre. Muchísimas gracias, y con toda la humildad que oréis por nosotros. En nombre de la Fraternidad de Iglesias de Jerez y de la Alianza Evangélica, de este libro. Yo supongo que ya lo tendrás, pero la Reina Valera, bueno, este libro tiene mucha historia, ha sido muy perseguido durante 300 y pico años en nuestro país, pero ahora estamos en un tiempo donde se puede leer, y en esta mesa se habló de que la fuente de nuestros valores y la fuente de nuestras libertades también viene de la lectura y del conocimiento de la Biblia. Así que, señora alcaldesa, María José García, está dedicado un texto que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas gracias por haberme conocido. Y sin más, yo elevo el micrófono. Damos por clausurado este evento, esperándoos mañana, que tendremos una mañana muy intensa, una tarde también,
y, como dijo la señora alcaldesa, llena de talleres, de ponencias, así que sois bienvenidos a IDEA 2024 aquí en la maravillosa ciudad de Jerez. Que Dios os bendiga y que paséis una buena noche.